que tenemos que hacer es, para predicar la palabra de Dios, es tener una buena hermenéutica. Porque si no tenemos una buena hermenéutica, vamos a forzar los textos y no vamos a darle la interpretación correcta de los textos. Por eso, en primer lugar, la Biblia se interpreta por ella misma. Son las reglas de oro. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Y también no contiene errores. Ni le falta ni le sobra nada. La hermenéutica es el estudio de la interpretación. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su significado? El objetivo de la hermenéutica, punto número 1, es el aprendizaje de las reglas de interpretación del texto bíblico. Punto número 2, es el estudio exhaustivo de la Biblia. Santo es el Señor. La pregunta hermenéutica, ¿entiendes lo que lees? Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios para enseñar qué es la hermenéutica y cómo se puede aplicar la hermenéutica dentro de sus contextos gramaticales, lingüísticos, exegéticos, dentro también de las figuras literarias, un hipérbole, un eufemismo, figura de comparación, pleasmos, metanomía, prosopeyas, apóstrofe, ya que hay varios géneros literarios. Tenemos que saber también considerar las figuras literarias. No hacer una doctrina de un solo pasaje, tampoco podemos hacer esto. Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento es importante. Tomar en cuenta el contexto siempre, el posterior y el anterior. Relacional histórico también. Santo es el Señor. Los contextos cercano, anterior, el contexto lejano, anterior, ¿vale? También pues debemos saber lo que es una fábula, lo que es una alegoría, un enigma, una ironía, una paradoja, un eufemismo. Gloria a Dios, santo es el Señor. Todas estas cosas son principios hermenéuticos que tenemos que tener claros a la hora de interpretar la Biblia, porque la Biblia primero se interpreta con la hermenéutica, segundo con la exégesis, y luego se puede hacer una predicación expositiva y luego ya aplicativa a nuestras vidas. Sin estas reglas fundamentales, realmente todo aquel que quiera predicar la palabra o quiera va a sacar la Biblia del contexto. Lo dice Juan de Dios con mucho cariño, amor y pulcritud. Por eso ahora vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ir todos a Hechos, capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer de Hechos, capítulo 8, ir todos a la Biblia. Nunca me hagáis caso a mí, confirmadlo con la luz de las Escrituras. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo del 30 al 33 primero, ¿vale? Gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Dice así, Hechos, capítulo 8, versículo 30. Dice, acudiendo Felipe. ¿Quién acudió? Felipe. Dice, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿A quién estaba escuchando leer? ¿Que leía de quién? Del profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñare. Si alguno no me enseñare, ¿cómo va a poder una persona entender algo si no le enseñan? Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno me enseñare. Y le regaló Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. Santo es el Señor, mi alma te alaba. Leemos del 8 al 33. No abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Gloria a Dios. Ahora, una vez leído esto, ¿de quién está hablando, hermanos? Primero, ¿quién está hablando a quién? Felipe al etíope. Tenemos que saber que está hablando Felipe al etíope, ¿vale? En este contexto. Ahora, ¿de quién está hablando? Pues, hermanitos, está hablando de Isaías 53. Entonces ahora deberíamos ir a la Biblia, a Isaías 53, para comprobarlo. Y
ver que lo que está diciendo aquí en Hechos lo dice en Isaías 53. Ahí ya estamos empezando a aplicar la hermenéutica, ¿vale, queridos hermanos y hermanas? Santo es el Señor. Entonces cogemos la Biblia, vamos a Isaías, ¿vale? Buscamos Isaías, santo es el Señor, 53. Vamos todos a la Biblia, por favor, a Isaías 53, ¿vale? Y aquí tenemos que identificar lo que hemos leído en Hechos, capítulo 8, ¿vale? En adelante a partir del 30. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aquí dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién sobre quién se ha sido manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para los que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por acetado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Santo es el Señor. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús de Nazaret. Aplicando la hermenéutica, si volvemos a Hechos, santo es el Señor, nos damos cuenta de que realmente está diciendo lo mismo. Hechos 9, 30, santo es el Señor, ¿vale? 8:30, perdonar, está diciendo lo que leyó. El pasaje de la Escritura dice, como oveja fue la muerte llevado, y como cordero mudo del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia. No se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Aquí estaba leyendo el pasaje de Isaías. En el Isaías 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Veis cómo todo cuadra? ¿Os estoy dando cuenta ahora? Isaías 53, 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Os dais cuenta cómo todo cuadra? Hechos, capítulo 8, 30, acudiendo Felipe, yo que leía al profeta Isaías, dijo, ¿pero entiende lo que lees? O sea, estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, gloria a Dios. Dice, como oveja fue llevado hasta la muerte. Santo es el Señor. Vale, y aquí dice en Isaías que fue herido por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Aquí estamos aplicando la hermenéutica y nos estamos dando cuenta de que todo cuadra. Esto es aplicar la hermenéutica, hermanitos. Ahora si leemos el 8, 34 y 35, mirad lo que dice. Hechos 8, 34 y 35 dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Felipe empezó la pregunta hermenéutica. Por eso le dijo, ¿entiende lo que lees? Y empezó a darle una homilética de un mensaje evangelístico. Y en el 8:36, ¿vale? En el 8:36, mirad lo que pasa. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién me impide que yo sea bautizado? Por lo tanto, podemos ver que ahí Felipe
ya le había dado una homilética y un mensaje evangelístico perfecto. Y al escuchar el mensaje, ya quería bautizarse. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos un ejemplo claro de hermenéutica. Así se aplica la hermenéutica. Ahora, también, como ya tenemos la hermenéutica, en este caso, en el siguiente punto que tendríamos que aplicar, la exégesis, ¿vale? La exégesis es un poco más detallada, un poco más extensa, en el sentido de que, bueno, tendríamos que empezar a decir, punto número 1, ¿quién escribió el libro? Punto número 2, ¿dónde me encuentro? O sea, el libro en que me encuentro, en Hechos. Punto número 1. Punto número 2, el tema principal del libro. ¿Cuál es el tema principal del libro de Hechos? Punto número 3, autor del libro. ¿Quién ha escrito el libro de Hechos? Punto número 4, fecha del escrito del libro de Hechos. Punto número 5, ¿dónde fue escrito el libro de Hechos? O sea, su contexto histórico. Punto número 6, ¿a quién iba dirigido? Punto número 7, ¿por qué fue escrito? Punto número 8, ¿para qué fue escrito? Punto número 9, ¿qué gran verdad me dice? Punto número 10, idioma del texto original, en este caso el griego koín. Hay 5 tipos de dialectos: ptolomaítico, ático, eólico, jónico y koín. Ahora, punto número 11, contexto central. Punto número 12, contexto lingüístico, el idioma del original. Punto número 13, el contexto gramatical. Punto número 14, contexto inmediato. Punto número 15, contexto histórico. Luego el punto número 6, contratextos. O sea, textos que se le parecen o textos que aparentemente se contradicen. La Biblia no se contradice nunca, ¿vale? Esto ya sería parte también de la exégesis, cuando hemos aplicado la hermenéutica. Y luego hemos aplicado la exégesis, que viene un mensaje expositivo. Santo es el Señor. Así como Felipe estaba leyendo, vio como leía el etíope, así mucha gente como el etíope hoy en día, que no sabe lo que lees. Ya le digo yo, ¿entiendes lo que lees? Santo es el Señor. ¿Entiendes lo que lees? Por eso es importante siempre aplicar la hermenéutica. Es importantísimo aplicar la hermenéutica, cogida de una buena exégesis. ¿Para qué? Para hacer un mensaje expositivo y luego aplicativo para nuestras vidas, ¿vale? Santo es el Señor. Ahora, gloria a Dios. Podríamos hablar un poco para que tengamos claro lo que son las figuras, ¿vale? Considerar las figuras literarias. Un símil, un hipérbole, un eufemismo, ¿vale? Gloria a Dios. Figura de comparación sería un símil, semejante o como. Cada vez que vemos en la Biblia, semejante o como significa es un símil. Jeremías 23, 29. Salmos 42, 1. Lucas 18, 7. Job 30, 19. Ahora, también tenemos metáforas. O sea, Jesús como palabra en lugar de otra. Usa una palabra como en lugar de otra. Una metáfora. Salmo 71, 3. Juan, capítulo 6, versículo 35. También tenemos dedición, tenemos un hipérbole, que es una exageración del texto. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28. Juan 21, 25. Mateo 7, 3. Todo esto son exageraciones del texto. Pleasmo, emplea una redundancia. Génesis 40, 23. Salmos 66, 14. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. También de relación, por ejemplo, un sinécdoque, que significa la parte por el todo. Isaías, capítulo 1, 22. Mateo 6, 11. Y Génesis 6, 12. También vemos de figura literaria como una metanomía, que designa una cosa en el nombre de otra. Por ejemplo, Génesis 25, 23, Job 15, 10, Isaías 1, 5. Gloria a Dios. También vemos de índole personal, por ejemplo, una prosopopeya, que es atribuir características a objetos que no hablan, ¿vale? Por ejemplo, a árboles hablando. Números, capítulo 16, versículo 32. Salmos 35, 10. También podemos ver una apóstrofe. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y ahí lo veríamos en 2 de Samuel, capítulo 1, 24 y 25, Isaías 1, 2 y 1 de Corintios 15, 55. Estos son las figuras literarias, como símil, hipérbole, eufemismo, etc., etc., etc. Ahora, es muy importante saber también, queridos hermanos y hermanas,
Los métodos de interpretación bíblica. ¿Cuál es el método adecuado de la interpretación de la Biblia? Pues el método adecuado no es el racionalista o liberal, que es el enfoque científico, ¿vale?, que niega la espiritualidad de la Biblia, no es el alegórico místico, que hay muchos misticismos, ¿vale?, considera algo irreal o ficticio, no es el literal hiperrealista, o sea, pegado mucho a la letra, que se pega mucho a la letra, no es ese, como mucha gente hace, que lee un texto y dice esto, pero si no aplica la hermenéutica y la exégesis, ¿por qué dices eso? Estás haciendo una eisegesis, no estás extrayendo el texto, estás diciendo yo pienso, yo creo, no, aquí esto no vale, hermanos. También está el dogmático o eclesiastal, que este es uno de los más peligrosos que veo yo siempre hoy en día, que es el denominacional. ¿Por qué? Pues dependiendo pues, de quién sea, bautista, pentecostal, Asamblea de Dios, luterana, cualquier religión, digamos, establecida, dogma de fe, eclesiástico, cualquier tipo, ¿vale? Ese es peligrosísimo porque ya tienen reglas establecidas por ellos mismos, humanas, que han aplacado a la Biblia, pero la mayoría son reglas establecidas, por ejemplo, por ancianos. Y ellos dicen que esa doctrina es así y no puedes que sacarlo de eso. La mejor, la número uno y la que la Biblia se tiene que interpretar es la gramática histórico, porque es el método más indicado de buscar el significado de los textos, su contexto lingüístico, gramatical, cultural, figuras literarias, griegas, hebreas, estudiarla, examinarla a fondo con la hermenéutica, con la exégesis. Esto es la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Pero hoy en día veo a muy poca gente que lo hace, por decir a nadie, muy poco, la verdad. Se acomodan a lo que han escuchado y dicen lo que han escuchado, pero no lo que han estudiado. Y es la verdad. Y me da mucha lástima, la verdad. Porque conocimiento tienen muy poquito, de verdad. Hay muchos ejemplos que podemos ver de contexto cercano, anterior, ¿vale? Podríamos ver muchísimas cosas. Pero yo creo que hasta aquí la clase de hoy de hermenéutica. Espero que os haya gustado. Que Dios os bendiga a todos. Lo voy a subir al YouTube, ¿vale? Mañana. Desde el enlace del TikTok apretáis y podéis ir directamente al YouTube, ¿vale? Evangelista Juan de Dios. Y ahí también tendré la clase esta de hermenéutica. Si Dios quiere, seguiremos con las clases. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.